Demanem al govern espanyol valentia, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita per homologar-se a les democràcies plenes i avançades del món. I l'única fórmula que pot garantir aquests canvis és el diàleg, la negociació y el ejercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. Buenas noches. Importantes despedidas hoy en Cataluña. Por un lado, los presos golpistas se han subido con su atillo al autobús que los ha trasladado de Lledoners a Madrid, donde tendrán asiento de primera fila en el juicio del proceso. El día 12 de febrero, fecha ya confirmada por el Tribunal Supremo, se sentarán en el banquillo. Los golpistas se van de Cataluña porque en su día decidieron ponerse la ley por montera y desafiar a España, a todo un país con sus normas, con sus tribunales y con sus regímenes punitivos. Ahora les toca dar la cara por la hazaña, pero no son los únicos. Por otro motivo muy diferente, Uber y Cabify también han dicho adiós a Barcelona. Estas empresas se van de la región porque los sucesores de los de Lledoners, los nuevos representantes de la futura república, han hecho de su capa un sayo y se han cargado de un plumazo la libre competencia. En lugar de atender las demandas razonables del sector del taxi, haciendo ver a la vez que hay exigencias que van contra miles de puestos de trabajo, han preferido ceder al todo y mandar al paro a padres de familia, a trabajadores que encontraron en las VTCs una alternativa. Dos viajes fuera de Cataluña que en realidad están unidos por un mismo hilo conductor, el de tensar los textos normativos bastante más de lo razonable. Más noticias en titulares. En el Ayuntamiento de Madrid podría volver a reeditarse el pacto en Andalucía. Partido Popular, Ciudadanos y Vox suman mayoría absoluta. Son datos de la última encuesta que ha publicado hoy el diario.es. Pero ya lo saben, las filas naranjas mantienen su cordón sanitario, las filas de Santiago Abascal, y de ser así, solo les quedaría pactar con Partido Socialista o con Podemos. Creo que somos la alternativa a Podemos. Y creo que de hecho somos la opción para sacar a Podemos, y además en las últimas encuestas que han sido publicadas se ve claramente que hay una mayoría de madrileños, no los que votan a Partido Socialista, pero sí los que votan a otras opciones, que no quieren que Carmena continúe, no quieren las políticas de Carmena. Según informa en su edición de este viernes El Mundo, policías de la Operación Kitchen se embolsaron 600.000 euros de fondos reservados. El diario señala que el juez ha acreditado sobresueldos en metálico en cuentas de varios comisarios del operativo contra Bárcenas, liderado por José Manuel Villarejo. Hablaremos en unos minutos con el autor de esta información. Francisco Camps niega ante el juez haber ordenado contratar a la Gürtel en Valencia. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha negado ante el juez todos los hechos que se le imputan en la pieza número 5 del caso. Acompañado de su abogado y sonriente, ha señalado que espera que la pesadilla se termine cuanto antes. Espero que algún día esta pesadilla se termine. Paciencia y tranquilidad. No se puede pedir otra cosa en esta vida. Y esta noche hablaremos también de la luz. Este gesto y también este otro les puede inflar mucho más la factura de la luz. Seguro que lo saben, ¿verdad? Pero son gestos más que cotidianos en nuestra vida diaria. Hoy vuelve a subir la luz. Se lo contamos en unos minutos. No se muevan. El gobierno vuelve a echar balones fuera, se pone el disfraz de victimismo y vuelve a criticar que la oposición le reproche que no se reconozca a Juan Guaidó. Lo cierto es que mientras Pedro Sánchez espera desde la Moncloa, confiado a que Maduro convoque elecciones, los venezolanos suman otro día más en la más absoluta miseria. Y una vez más, la oposición, con el único objetivo de desgastar al gobierno, y esto hemos de decirlo, mantiene duras críticas ante la línea política que está siguiendo este gobierno, acusándonos de tibieza en unos casos, de dureza en otros. Les mostraremos la otra cara de los rescates en el Mediterráneo. 50 ONGs y plataformas han acusado a los gobiernos de la Unión Europea de complicidad en las muertes de inmigrantes en el mar Mediterráneo. Pero son ciertas las alarmantes cifras de delincuencia por parte de extranjeros en España. Se lo preguntaremos al final de este informativo a un jurista especializado en extranjería.
Ha llegado el día. Un autobús de la Guardia Civil ha trasladado a los 9 separatistas encarcelados a Madrid. El reloj marcaba las 9:30 de esta mañana en la cárcel de Brians 2 cuando salían de allí. Llegan a la capital para ser juzgados por el Tribunal Supremo, acusados de rebelión por el proceso separatista. En el autobús de la Guardia Civil, seguido de furgones, van el exvicepresidente del Gobierno regional, Oriol Junqueras, los exconsejeros Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn y Dolors Bassa, la expresidenta del Parlamento también, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC y diputado de Junts per Cat, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez. El vehículo de la Guardia Civil ha llegado poco antes de las 5 de la tarde a Madrid. Oriol Junqueras, Romeva, Turull, Forn, Cuixart y Sánchez han ingresado en la cárcel de Soto del Real. Por su parte, Forcadell y Bassa a Alcalá de Henares. Y atención a lo que se ha vivido a las puertas de la cárcel esta mañana. Tensión entre los Mossos de Escuadra y los manifestantes. Los allí presentes trataban de impedir la salida de la expresidenta del Parlamento, de Carme Forcadell, que se encontraba en la cárcel. Lo están escuchando gritos contra el cuerpo autonómico. No os merecéis la señera que lleváis o vergüenza. Un hombre de unos 60 años ha resultado herido en medio de todos estos enfrentamientos. Casi 3 horas antes de su salida, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha trasladado hasta Brians 2 para mantener un breve encuentro con ellos antes del traslado, y con él estaban todos los consejeros de su gobierno, menos el de Acción Exterior y el de Políticas Digitales. Al mediodía, Torra ha comparecido en rueda de prensa volviendo a pedir ayuda internacional y reclamando a Moncloa diálogo i derecho de autodeterminació. La presó preventiva, utilitzada com a escarment i condemna abans del judici, la liquidació dels drets parlamentaris més elementals, l'intent de modificació de la composició del Parlament sorgit d'unes eleccions imposades, l'impediment de la investidura del candidat proposat per la majoria parlamentària, la continuada judicialització de la política. Som davant d'una estratègia premeditada per a liquidar l'expressió i la voluntat democràtica dels catalans. Demanem al govern espanyol valentia, coratge i voluntat d'emprendre els canvis democràtics que Espanya necessita per homologar-se a les democràcies plenes i avançades del món. I l'única fórmula que pot garantir aquests canvis és el diàleg, la negociació i l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya. Primero se dijo el día 5 de febrero, pero parece que tendremos que esperar 7 días más, hasta el día 12. Esta es la fecha ya confirmada por el Tribunal Supremo para arrancar este juicio al llamado procés. El alto tribunal ha aceptado que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio. En el auto de admisión de pruebas propuestas por las partes, la sala enjuiciadora también acepta el testimonio de la que fuese número 2 del Gobierno de Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría, y también de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en esos momentos, que deberán pronunciarse sobre los hechos relacionados con la acusación de malversación. La nómina de testigos aceptados por el tribunal destacan también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, Roger Torrent, Íñigo Urkullu, o diputados como Gabriel Rufián y Joan Tardà. En Junts per Cat han estado, como decíamos, a las puertas de esa cárcel. Desde allí han querido criticar los procedimientos de este juicio. Es un juicio político, que la única sentencia posible es la absolución. Así lo defendamos los diputados del Parlamento de Cataluña, de Junts per Catalunya, y sin duda ellos son juzgados, pero juzgan a todos los catalanes que fuimos a votar el 1 de octubre, los 2.400.000 personas que fueron a votar, los del sí y los del no, los que defienden la democracia, los que defienden la libertad de expresión. Que en las próximas semanas habrá un constante ataque a la justicia es algo más que evidente. Ya ha empezado en el nacionalismo vasco, niegan que hubiese violencia en Cataluña durante esos últimos meses, por lo que descartan el delito de rebelión. Egia esanik itxaropen gitxi dekot, uste dut gogoa dagoalako epaiengan eredu emoteko eta zigortzeko, ezta. Baina egia da, presioak edo behartuta, azken baten epaiketa ikusi ahal izango da, osotasunean, alan esan dabe, adierazi dabe behintzat, lesmesek, eta, horrek uste dut muga batzuk jartzen dituala, gero, sententzia ondo interpretatua izan daiten nazioartean, ez da?
Las intenciones de Pedro Sánchez y de su gobierno sobre indultar a los responsables del conflicto separatista son más que un hecho. Sus propias declaraciones así lo han confirmado. Sin andarse por las ramas, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, abre la puerta a enterrar el socialismo si finalmente llevan esto a cabo. Por su parte, el Ejecutivo Socialista continúa mirando hacia el separatismo para ver si estos finalmente ceden ante el fantasma de nuevas elecciones. Yo creo que no se puede jugar ni con la unidad de tu país, ni con la igualdad entre españoles, ni con la libertad individual de nuestros ciudadanos. Así que nosotros vamos a votar con las dos manos no a estos presupuestos, porque son malos para España, porque no es momento de machacar impuestos a los españoles, porque no es momento de subir las cuotas a los autónomos, pero también porque no es momento de legitimar a los de la cárcel. No es momento de legitimar a los que han intentado quebrar nuestro país, a los que han roto la convivencia en Cataluña. Ayer les mostrábamos este último barómetro del CIS, una encuesta que parece estar bastante cocinada por y en beneficio del socialismo. De nuevo, este sondeo volvía a situar al Partido Socialista como el partido ganador en caso de urnas. Adriana Lastra salía ayer a la palestra defendiéndolo, diciendo que no hay trampa ni cartón y asegurando que ellos nunca habían criticado este barómetro. ¿Nos escuchó alguna vez criticar al CIS? Ha manipulado la televisión española, la justicia, la agencia tributaria y hoy también las encuestas del CIS. Nunca. Siempre hemos sido muy respetuosos con el CIS, sobre todo porque ahí trabajan grandes profesionales. Las contradicciones a las que nos tienen habituados. Y una vez más, y por más que le pese a Ciudadanos, podría repetirse el pacto a la andaluza. PP, Ciudadanos y Vox suman mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Así se desprende de la última encuesta que publica hoy el diario.es. Lo están viendo en sus pantallas. Este sondeo sitúa al partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón como el favorito de los madrileños para ocupar el consistorio con 18 asientos en el mismo. Aunque eso sí, perderían un concejal con respecto a las anteriores elecciones. En segunda posición, PP y Ciudadanos con un empate técnico. El partido de Begoña Villacís crece hasta situarse a nivel de la bancada popular y pasarían de 7 a 13 en el Palacio de Cibeles. Baja el Partido Socialista y sube Vox con 5 sitios para su partido. De confirmarse estos resultados, la suma entre Ahora Madrid y Partido Socialista sería insuficiente para garantizar a Carmena 4 años más en el cargo. La formación de la que Villacís es candidata quiere evitar a toda costa que se le relacione con Vox. Hasta son partícipes del cordón sanitario a esta formación. Para gobernar, a Ciudadanos no le quedan muchas opciones, mirar al Partido Socialista o a Más Madrid. Sobre esta última alternativa, Villacís ha hablado esta semana descartándolo de pleno. Veremos si cumple lo que dice. Creo que somos la alternativa a Podemos y creo que de hecho somos la opción para sacar a Podemos y además en las últimas encuestas que han sido publicadas se ve claramente que hay una mayoría de madrileños, no los que votan al Partido Socialista, pero sí los que votan a otras opciones que no quieren que Carmena continúe, no quieren las políticas de Carmena. Más asuntos. Íñigo Errejón responde públicamente a Pablo Iglesias. El candidato de Más Madrid para la comunidad y el exdiputado ha dejado varios mensajes velados a la dirección de Podemos. Dice que su decisión de ir bajo el paraguas de las siglas de Carmena ya se veía venir. Yo creo que hoy empieza a cambiar el viento y para eso había que moverse. Los partidos a veces, y yo he fundado uno, tienen el riesgo de ensimismarse mucho. Yo lo dije muchísimas veces, lo dije en entrevistas, lo dije en reuniones y, vamos, llegué a decir incluso en un titular, hay que carmenizar la Comunidad de Madrid. No es precisamente una sutileza. ¿Se podría haber hecho de otra forma? Tengo mis dudas, pero estamos ante una gran oportunidad y ante las grandes oportunidades hay que mirar menos la salud de los partidos y más la salud de las ideas. Podemos se desangra y del enfrentamiento entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, Manuela Carmena ha preferido no mojarse. La alcaldesa guarda silencio y no se pronuncia. Yo soy alcaldesa de Madrid y lo único que he tomado la decisión es de continuar, porque me ha parecido que 4 años es poco. La verdad es que te das cuenta, por ejemplo, en París, cuando hablo con la alcaldesa de París son 6 años, ¿no? 4 años, hay cosas que no ha dado tiempo a acabar, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de decir, bueno, de acuerdo, pues sí, voy a continuar.
El diario El Confidencial publica hoy que la agencia tributaria encontró irregularidades en las declaraciones de Pepu Hernández, nuevo candidato socialista, y le obligó a ponerse al corriente de sus pagos. Se habrían detectado irregularidades, como decimos, relacionadas con la sociedad instrumental que montó tras ganar el campeonato del mundo de baloncesto. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, el flamante precandidato del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid tuvo que aceptar las tesis de Hacienda y abonar la cantidad que el organismo le reclamaba en concepto de IRPF. Pepu Hernández, sin embargo, lo niega todo y dice estar dispuesto a seguir adelante con su candidatura. Y al igual que Isabel Celaá hizo en su día con Maxim Huerta, la ministra portavoz ha asegurado en rueda de prensa que el Gobierno no es la Fiscalía, que nada saben de esa sociedad mercantil, pero sí le califica como una persona íntegra. Le ha defendido también que ni siquiera tenía claro su nombre. Lo único que le diré es que es una persona íntegra, la persona de la que estamos hablando, es decir, Pepu Hernández, ¿no? Pepu se llama, ¿no? Pepu Hernández. José Hernández, Pepu Hernández. No sabía si acababa en U o en O, pero Pepu Hernández. Y en relación a Maxim Huerta, bueno, yo creo que su caso fue supervisado y fue una cuestión de transparencia de este Gobierno. Pedro Sánchez, cuando era oposición, no presidente del Gobierno, tenía un alto listón ético, unos esquemas sobre los que se ha sentado y parece haberlos rotos todos desde que está en Moncloa. En 2015 hablaba así de lo que haría si alguna persona de su equipo tenía una sociedad instrumental. En la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles. Es la historia de promesas incumplidas del líder del Ejecutivo. Ha sido Ángel Garrido el que una vez más le ha recordado estas mismas palabras que pronunció Sánchez. Le insta a que haga lo que dijo que haría. Lo que dijo el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, fue que si él tuviera una persona que tuviera una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, no dudaría ni un minuto en su equipo. Pues esto es lo que tendría que hacer, lamentablemente, más allá de que efectivamente la empresa que tuviera el posible candidato del Partido Socialista, sea legal o no sea legal, es que en los límites y los listones éticos los pone uno, y el señor Sánchez puso este listón, pues lamentablemente si es así tendría que cumplirlo. Comienza la cuenta atrás para los próximos comicios municipales de mayo. Ya queda menos y parece que los líderes políticos lo saben. Muchos son los que ya han comenzado a hacer sus propuestas. El líder del PP, Pablo Casado, ha dado una pincelada del proyecto en el que ya están trabajando los populares. Una ley antiocupas que quieren sacar adelante para reforzar el delito de usurpación. Y lo ha hecho en un acto en Barcelona. Cristina Ramos, ¿en qué consiste este proyecto de ley del Grupo Popular? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Salva. Sí, eso no hay duda que la precampaña electoral ha comenzado y el Partido Popular ya tiene su primera medida sobre la mesa. Como decías, se trata de una proposición de ley para conseguir que se resuelva toda esta polémica en torno a los ocupas. ¿Y en qué consiste esta propuesta? Pues bien, se sustenta en 5 pilares: que la ocupación pase de ser falta a ser delito, que se aumenten las penas de prisión, en este caso los populares piden de 1 a 3 años de cárcel. También que los inmuebles ocupados no puedan tener la consideración de domicilio, que las personas jurídicas también puedan iniciar el desalojo y, por último, ya que las comunidades de propietarios puedan personarse en el proceso. Pablo Casado ha sido quien ha dado a conocer el contenido de esta proposición de ley y ha pedido el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos para su tramitación en el Congreso. Además, ha dicho que el procedimiento debe hacerse con urgencia. Ya por último, el líder de los populares también ha aprovechado este acto para responsabilizar a los alcaldes del cambio de este fenómeno de los ocupas. En las ciudades españolas, se ha dicho, principalmente son Madrid, Badalona y Barcelona. Precisamente allí en Barcelona han celebrado este acto los populares y Pablo Casado ha querido matizar quiénes deben considerarse ocupas y quiénes no. Y esta es su respuesta. Vean. Personas que tienen un problema económico después de haber sido alquilados por unas cuestiones sociales o de pérdida de desempleo no van a ser considerados como ocupas.
Primera jornada sin Uber y sin Cabify en Barcelona. Un adiós que coincide justamente con el mismo día en que entra en vigor el decreto de la Generalitat que establece una precontratación de 15 minutos de antelación de estas empresas. Una autopatronal de empresas de VTC ha destapado que el Gobierno les habría ofrecido seguir trabajando irregularmente en la ciudad condal a partir de hoy. Continuar trabajando irregularmente y que todas las sanciones que os ponga la Guardia Urbana de Barcelona irán a cajón. No vamos a trabajar ilegalmente en Barcelona. Esto en Barcelona y en Madrid, de la Puerta del Sol al Paseo de la Castellana y a la T4 de Barajas. 12º día de huelga en el que los taxistas continúan intentando hacerse notar. Aunque no se rinden, este jueves, ayer por la noche, los taxistas de Madrid rebajaban sus pretensiones y requisitos a las administraciones. En concreto, remitían una nueva propuesta a la Comunidad de Madrid en la que ya no incluyen el requisito de precontratación de servicio de VTC, tampoco que se haga en base a cuestiones de temporalidad. Su principal demanda durante unas negociaciones en punto muerto. Siguen manteniendo no recoger a los clientes en la vía pública, desactivar la geolocalización, regreso a base después de un viaje y que los trayectos no sean inferiores a 5 kilómetros. Y después de que ayer Fomento mirase al Ayuntamiento reclamándole que tomase cartas en el asunto, esta misma mañana Manuela Carmena ya ha avanzado que tienen un plan encima de la mesa para equiparar a estas empresas con el sector del taxi. En Madrid cabe todo el mundo y en Madrid tienen que caber las distintas maneras de transporte público y todas las maneras de movilidad que hay, que permita a las personas que trabajan en ese área tener una vida digna y que haya una justicia y una equidad que es evidente, ¿no? Y que todos sabemos que desgraciadamente no la hay, puesto que no se cumplen los tantos por cientos de 31 que se establecieron en las leyes que regulan el transporte público. Si sus requisitos no se cumplen, el plan A pasa por acampar en la Puerta del Sol. Lo hacen para lograr que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, acceda a sus exigencias. Podríamos estar a las puertas del 15M del taxi. Nuestra compañera Maribel de Jesús se ha acercado hasta la céntrica plaza madrileña. Hasta que diga la comisión de huelga. Si hay un mes, pues un mes. Vamos a estar aquí hasta que la ley se cumpla la ley. Hasta siempre. Tenemos fuerza, ganas de resistir, ya lo ves, y cada día estamos más fuertes y con más ilusión. Si no ceden y no hay ninguna negociación, pues no sé, me imagino que cogerán los abogados y pondrán una denuncia o una demanda de todo, global. Pues iremos hasta el final. Hasta lo que sea necesario. Lo que no podemos es permitir que esta gente nos toree como nos está toreando. Pues fatal, todo el mundo estamos al límite, pero es que tenemos que aguantar, porque ¿qué hacemos ahora? ¿Nos rendimos ahora sin nada? A mí nada. Tengo dinero para seguir con esto hasta que acabe con ellos. Y no las 20.000 familias que estamos pasando hambre. Nos está afectando desde luego. Bueno, no nos va a hacer. Lo que pasa que a base de hacer un buen servicio, pues recuperaremos a la gente. Un privilegiado. O sea, me puedo permitir el lujo de no me está haciendo daño. Pues si todos los días estamos perdiendo una media de 170 euros, pues imagínense, brutos, que la carga impositiva del taxi está entre el 35 y el 40%. Nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Sol, para conocer la opinión de los taxistas en su 12º día de huelga. Como habéis podido escuchar, nos dicen que van a llegar aquí hasta el final, que van a seguir las movilizaciones hasta conseguir un acuerdo. Les preocupa la mala imagen que está teniendo la opinión pública de ellos. Creen que no es la correcta. Económicamente tienen algunos ahorros, pero están perdiendo 170 euros brutos diarios. Aún así, como os comento, van a seguir aquí hasta el final. Francisco Camps niega ante el juez haber ordenado contratar a la Gürtel en Valencia. El expresidente de la Generalitat Valenciana ha negado ante el juez todos los hechos que se le imputan en la pieza 5 del caso Gürtel. Se investiga si fue él quien ordenó contratar a Orange Market para la edición de Fitur del año 2009. Aunque estaba citado a las 10:30 en la Audiencia Nacional, la comparecencia de Camps se ha retrasado hasta la 1 del mediodía. Acompañado su abogado y sonriente, ha señalado que espera que la pesadilla se termine cuanto antes. Espero que algún día esta pesadilla se termine. Paciencia y tranquilidad. No se puede pedir otra cosa en esta vida. Mónica Oltra recoge el guante y responde a Francisco Camps. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana le replica que la pesadilla en realidad ha sido para todos los valencianos. Per el dany econòmic, per el dany moral
que ens ha fet a tots els valencians i valencianes. Està bé que compartisca amb nosaltres les seues pesadilles, però estaria molt millor que demanara perdó i que s'apenediria de totes les irregularitats i possibles delictes que s'han comès durant l'etapa en la que ell presidia una institució tan honorable com la Generalitat Valenciana. Se informa en su edición de este viernes el diario El Mundo, policías de la Operación Kitchen se embolsaron 600.000 euros de fondos reservados. El diario señala que el juez ha acreditado sobresueldos en metálico en cuentas de varios comisarios del operativo contra Bárcenas, liderado por José Manuel Villarejo. Voz Populi, por su parte, asegura que este dinero fue a parar a cuentas del excomisario principal de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, también investigado por formar parte de la organización criminal. Tiempo de entrar en más detalle en todas estas novedades del excomisario Villarejo, y para ello tenemos conexión en directo con Esteban Urreizeta, periodista del Mundo. Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desveláis hoy que mandos policiales que intervinieron en esta operación Kitchen ingresaron en sus cuentas bancarias personales más de 600.000 euros en efectivo. Pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, el Ministerio del Interior, desde la época felipista, tiene un sistema de remuneración a los comisarios y a los altos mandos policiales con sobresueldos pues homologables a los que tenía el Partido Popular en la etapa de Bárcenas, es decir, entrega de sobres con dinero en metálico, por supuesto no declarado, y en el caso del Ministerio del Interior procedente de los fondos reservados. Eso que pensábamos que ya había terminado con los grandes escándalos de los gobiernos del Partido Socialista, pues revive, resucita ahora con la denominada Operación Kitchen, la investigación judicial sobre el espionaje a Luis Bárcenas, en el que ha aparecido, como gran sorpresa, el ingreso masivo de cantidades pequeñas de dinero en metálico, en efectivo, por parte de los comisarios en sus cuentas bancarias, hasta esa cifra de 600.000 euros en los últimos años, que corresponde, como digo, pues a esos bonus, a esas primas, a esos sobresueldos que cobraban los mandos policiales por intervenir en operaciones ya fuera de terrorismo, como en estas de espionaje político. Hace 25 años que El Mundo descubrió el primer caso de fondos reservados. ¿Podríamos estar ante el segundo? Bueno, sin lugar a dudas, es decir, acaba de nacer un nuevo gran escándalo de fondos reservados con motivo de la operación denominada Kitchen, que fue puesta en marcha por el Ministerio del Interior bajo el gobierno de Mariano Rajoy, que tenía como objetivo único y exclusivo arrebatar el arsenal documental que tenía Bárcenas contra el Partido Popular, es decir, quitarle a Bárcenas grabaciones que pudiera tener con altos cargos del Partido Popular, documentos vinculados con la financiación ilegal del partido y, en definitiva, cualquier elemento que pudiera utilizar en esa guerra abierta que planteó en el año 2013 contra la cúpula del Partido Popular por no apoyarle después de que se descubriera su ingente fortuna en Suiza. Bueno, pues este escándalo ha hecho salir a la luz, por ejemplo, que se pagó con fondos reservados al ex-chofer de Bárcenas un sueldo de 2.000 euros al mes, que con fondos reservados se le pagó una pistola en metálico para que fuera armado a petición del propio exconductor, y acaba de aflorar, como hemos revelado en El Mundo, pues el pago sistemático de sobresueldos a mandos policiales mediante dinero negro que, insisto, algunos de ellos cometieron la torpeza de meterlo en sus cuentas bancarias y, por lo tanto, dejar un rastro imborrable, ¿no? ¿El sistema de pagos de estos sobresueldos ha sido institucionalizado desde cuándo y hasta cuándo? Bueno, la verdad es que según las fuentes que hemos consultado, siempre ha habido sobresueldos, siempre ha habido gratificaciones en el Ministerio del Interior para los policías que participaban en lo que se ha considerado operaciones de alto riesgo. Existieron en la época de Rafael Vera como secretario de Estado de Seguridad, cuando estalló el gran escándalo de los fondos reservados, y ha pervivido esa mecánica en el tiempo hasta llegar, bueno, pues prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues la Operación Kitchen destapa
el uso de fondos reservados de nuevo para lo que no están concebidos, es decir, no ya para pagar a confidentes, sino para pagar, en este caso, pues a personas del círculo más próximo, más íntimo del extesorero del Partido Popular, para robarle, para atracarle, para quitarle sus armas de defensa y las pruebas documentales que pudiera utilizar contra el Partido Popular, ¿no? Seguiremos viendo más novedades en torno a Villarejo en los próximos días. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Es un escándalo que no hace más que engordar, que tiene infinidad de tentáculos y yo quiero subrayar que de todos esos tentáculos, este de la Operación Kitchen es sin lugar a dudas uno de los más importantes. Es decir, hay muy pocos precedentes en la democracia española en los que un gobierno haya utilizado fondos reservados, recursos públicos, en este caso para robar a un ciudadano, que era Luis Bárcenas, las pruebas que tenía para defenderse y con las que el Partido Popular temía que podía derrocar nada menos que al presidente del gobierno. Esteban, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nuevo mes de aumentos. No abusen de la luz en los próximos días o podrán asustarse con la factura. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues sí, un mes de aumentos. Un 5% ha subido este mes la factura de la luz si la comparamos con el mes de enero del año pasado, de 2018, lo que se traduce en que 5 euritos más salen de nuestro bolsillo para pagar los recibos. Este aumento ha provocado también que no todo el mundo se pueda permitir esto, que la electricidad se convierta en un bien de lujo. Sobre todo no se lo pueden permitir las familias en riesgo de exclusión social. Este gesto, este o este otro pueden engordarle la factura de la luz y no se están dando cuenta. Pero desgraciadamente son hábitos que no podemos cambiar: cocinar, poner lavadoras o calentar la casa en días fríos. El recibo de la luz sube otro 5% más en el mes de enero respecto a enero de 2018. Otros 5 euritos más al mes, pese a que el gobierno rebajó los impuestos a las eléctricas. Siguen inflándose las facturas. En el último año la factura ha subido un 26,8% en total. Hoy Eurostat revela que España es el 5º país con la luz más cara de Europa. Pero con estos precios se está convirtiendo en un artículo de lujo, algo que parece básico para vivir, ¿no creen? Calefacción, gas, luz, agua. Primeras necesidades que especialmente en los barrios más pobres en ocasiones ni pueden pagarlo. El dato es que 1 de cada 10 familias vive en pobreza energética. La mayoría de ellas cumplen con alguno de estos 3 factores. Viven con una renta inferior a 700 euros, no tienen trabajo o tienen problemas para afrontar gastos mensuales como los recibos. La factura media para un consumidor doméstico ha ascendido a 73,64 euros en enero, frente a los 69,68 de hace un año. Pero si lo comparamos con el pasado mes de diciembre, el recibo se ha mantenido estable. Esta diferencia de precios de un año para otro se debe principalmente por el impacto del encarecimiento de los derechos de emisión de CO2, algo que no se entiende cuando siempre se inflan estos precios en los meses más fresquitos del año. La lluvia y el viento han hecho aumentar las energías hidráulicas y eólicas, pero no han conseguido compensar los precios. Sin digerir todavía el cambio legislativo sobre el aborto del Estado de Nueva York, celebrado por los firmantes entre risas y aplausos, más regiones del país han anunciado su intención de caminar por esa senda. Pero hay un estado, el de Virginia, que ha decidido ir un paso más allá al plantear legalizar el infanticidio. Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Así es, Alba, muy buenas noches. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, ha ido un poco más allá en la reforma de la ley del aborto que está estudiando este estado, concretamente al plantear la inclusión de la muerte del niño ya nacido. En esta entrevista radiofónica ha puesto el siguiente ejemplo, el de una madre que da a luz a un bebé con malformaciones. Y atención a lo que dice: ese bebé sería dado a luz y se mantendría en circunstancias confortables. El bebé, atención, sería resucitado si eso es lo que quieren la madre y los familiares. Luego la decisión final se tomaría entre la madre y los médicos. Es decir, estas personas serían las que decidirían si ese niño que ya ha nacido seguiría viviendo o moriría.
Nordam, que además de ser gobernador es neuropediatra, ha causado un auténtico revuelo en Estados Unidos y los líderes republicanos han criticado duramente esta medida que ha planteado. Por ejemplo, Marco Rubio ha dicho que jamás creyó que vería en Estados Unidos a un representante del gobierno defender abiertamente el infanticidio. Y por último, Donald Trump también ha opinado y ha dicho que si esto se lleva a cabo, Estados Unidos verá el alzamiento del movimiento pro vida como jamás antes había ocurrido. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Pero no es la primera vez que personajes públicos, políticos o científicos como el australiano Singer abren la puerta al debate sobre el infanticidio. ¿Por qué? Editorial con Rosa Cuervas Mons. La ventana de Overton, una teoría política acuñada por Joseph Overton en la segunda mitad del siglo XX, explica cómo una sociedad puede pasar de considerar aceptable algo que poco antes veía simplemente como impensable. La técnica es sencilla, plantear una idea descabellada, que naturalmente escandalice a la sociedad, para que de golpe esa misma sociedad acepte como no tan horrible la opción inmediatamente anterior. Un ejemplo, el clásico de un niño que dice a sus padres que ha sacado todo ceros para después decir que la cosa no es tan mala, que solo tiene 3 suspensos y todo lo demás aprobados. Pues es lo mismo, pero en política. Y al hablar de la actual aceptación del aborto provocado, parece seguro que hemos atravesado de lleno esa ventana de Overton, porque han bastado unas pocas décadas para pasar de considerar el aborto provocado como un grave crimen a celebrarlo, algunos, como la consecución de un imprescindible derecho. Y ahora, cuando pensábamos que la noticia estaba en el estado de Nueva York, donde se acaba de blindar la práctica del aborto tardío, va el gobernador de Virginia, todo un pediatra por cierto, y saca a pasear la idea del infanticidio, dejando en manos de la madre y los médicos el futuro de un bebé recién nacido enfermo. La pregunta, la terrible pregunta, ante esta perla del gobernador americano, es si está empleando la técnica Overton o si simplemente es que él es así de salvaje. Seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Venezuela. Después de jornadas de manifestaciones y de arrestos a periodistas por parte del régimen chavista, el presidente interino Juan Guaidó ha enviado un mensaje esperanzador. El nuevo líder promete a los compatriotas españoles que pronto podrán regresar a Venezuela. Dice: estoy seguro de que el presidente Sánchez va a hacer lo correcto y que se pondrá del lado de esos 49 países que me respaldan. Nosotros hemos determinado 3 frases muy claras: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Este domingo se termina el plazo del gobierno. El socialismo había dado un ultimátum para que Maduro convocase elecciones, pero todo apunta a que no lo va a hacer, por lo que el lunes probablemente, y si Sánchez no incumple sus promesas, reconocerán a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Ayer el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente legítimo para convocar unas elecciones libres en Venezuela. Eso, gracias a la iniciativa de Ciudadanos. Yo quiero darle las gracias a nuestros compañeros por liderarlo, pero mi pregunta hoy es: ¿a qué espera Sánchez hacer lo mismo que el Parlamento Europeo? ¿A qué esperamos? ¿A que Zapatero dé el visto bueno? ¿Estamos esperando todos los españoles a Zapatero, que nos avergüenza cada vez que abre la boca hablando de Venezuela? Estados Unidos endurece sus amenazas a Guantánamo si no acepta una transición. El consejero de Seguridad Nacional ha advertido a Maduro de que si no se retira voluntariamente pronto, acabará en el penal de la base naval de Guantánamo, donde quedan unos 55 detenidos acusados de terrorismo islamista. Le deseo a Nicolás Maduro y a sus principales asesores una jubilación larga y tranquila, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deben aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes, mejor. Más tiempo para mirar a Venezuela este fin de semana en el especial informativo de Xavier Orcajo, Órdago a Guaidó. Nos vamos en directo con él. Xavier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Este domingo se termina el plazo de Pedro Sánchez en el que instaba a Maduro a convocar elecciones. Si no lo hace, Guaidó será reconocido por el gobierno. ¿Será otra promesa incumplida del socialismo? ¿No se equivoca Sánchez al confiar en el tirano antes que en todos los venezolanos que viven en la miseria? Se equivoca de todas, y nos hace un daño tremendo a futuros al que tengamos de presidente y que venga a ocupar el papel de Sánchez en la Moncloa.
en todo el continente sudamericano han visto cómo España ha perdido ese liderazgo. Hay voces en Europa, la señora Merkel, el propio Antonio Tajani, que han puesto las cosas muy difíciles a Sánchez. Se comprende que él tiene obligaciones para con los de Podemos, que le sostienen. Se comprende que él tiene obligaciones para con Zapatero, ¿se acuerdan? Que sigue haciendo de no sé qué, en fin, está en el silencio mutis mutandi más grande del mundo. Pero lo que no se comprende es que arruine el papel de España en la región latinoamericana, por no sé cuántos los años. Así es que espero que el lunes corrija y se ponga el último en el pelotón de cola de los que ya han dado un paso adelante y han puesto las cosas muy difíciles a Maduro. Xavier Horcajo, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. 50 ONG y plataformas han acusado a los gobiernos de la Unión Europea de complicidad en la muerte de inmigrantes en el mar Mediterráneo. Todo ello cuando se cumplen 2 años de la firma entre Italia y Libia de un acuerdo por el que se comprometieron a atajar el flujo migratorio entre ambos países. En una carta enviada a los ministros de Justicia e Interior de los 28, así como el presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, organizaciones como Oxfam o Médicos Sin Fronteras recuerdan que desde enero de 2018 al menos 2.500 personas se han ahogado en el mar Mediterráneo. Añaden que los gobiernos europeos están poniendo bajo presión a las organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo rescates en el mar Mediterráneo. También afirman que en lugar de apoyar esas actividades en un esfuerzo por salvar vidas, una serie de Estados miembros de la UE les han hecho operar mucho más difícil. Y a continuación van a poder ver tan solo un ejemplo de la otra cara de los rescates en el Mediterráneo. Hacinados y maltratados. Son inmigrantes ilegales a bordo de una barcaza. A su lado, 2 barcas pequeñas de supuestos pescadores. Y cerca, el barco de rescate de Save the Children. Sandra Toro, redacción de Informativos. Muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Así es, presten atención a la historia. Nos trasladamos a junio del año 2017. Mar Mediterráneo, a pocos cientos de millas de la costa libia. El barco Bon Estia, alquilado por la ONG Save the Children para llevar a cabo el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, se acerca a una enorme barcaza en la que esperan, hacinados y maltratados, más de un centenar de inmigrantes que aguardan su rescate. A su lado, una barca pequeña con un grupo de supuestos pescadores. Pero, sorpresa, no hay ni redes, ni cañas, ni pescado en sus barcas. Son en realidad, y según reveló el vídeo grabado con cámara oculta y difundido en exclusiva por Vox News en Italia, miembros de una banda de traficantes que opera en Libia. Una mafia que se enriquece mercadeando con la dignidad y las vidas de miles de hombres, mujeres y niños extorsionados y arruinados por un viaje imposible a las costas de Europa. La voce è dei soccorritori, le frustate no, quelle sono dei trafficanti. Sotto la barca sono sotto la barca è piena di gente. 5 barconi, anch'essi pieni fino all'inverosimile, ognuno accompagnato da 1 o 2 motoscafi dei presunti scafisti. Tutto lascia pensare. ¡Dentro! ¡Dentro! Esto es lo que pasa en el Mediterráneo, pero ¿y una vez que los inmigrantes han llegado a tierra europea? ¿Son ciertas las alarmantes cifras de delincuencia por parte de extranjeros en España, por ejemplo? Lo analizamos ya con Matías Recio, jurista y especializado precisamente en extranjería. Señor Recio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Situación demográfica de los extranjeros en España, ¿qué cifras se manejan? Pues hay que tener en cuenta que ha habido una evolución muy importante de la inmigración, porque en España es un fenómeno relativamente reciente. Para que nos hagamos una idea, en 1996 la cifra de extranjeros residiendo en España legalmente era aproximadamente de 500.000. Actualmente, a 2017, porque son las últimas cifras que tenemos en cuanto a estadísticas completas, había 4,5 millones de extranjeros residiendo en España. El punto más álgido ha sido entre los años 2010, 2012, 2013, en la que teníamos sobre más de 5.100.000 extranjeros residiendo legalmente en España. Claro, a estas cifras hay que añadir los inmigrantes irregulares o ilegales. ¿La fórmula de calcularlo? Pues no hay una fórmula científica. Normalmente el método que habitualmente se seguía es el computar las tarjetas de residencia, es decir, los números que tenemos en el Ministerio de Interior registrados de concesión de residencias legales, y después los empadronamientos en los ayuntamientos que no coincidían. En los puntos más álgidos del fenómeno de la inmigración, 2010-2013, se situaban entre 500.000 y los 900.000 inmigrantes ilegales.
En el año 2017 las cifras que se barajaban eran sobre 300.000 y actualmente en el último año ha habido un repunte también de llegada de inmigrantes porque España, frente a Italia y Grecia, ha cambiado como lugar de destino de entrada, también especialmente a través, como lo que veíamos, de pateras y a través de la inmigración clandestina a través del mar. Y respecto a la seguridad ciudadana, ¿delinquen más los extranjeros que los españoles o afirmar esto es mentir? Vamos a ver, es una cuestión un poco compleja. Vamos a referirnos a los datos estadísticos. Si cogemos las cifras del año 2017, también las últimas que están completas a través de las condenas penales que estado en España, podemos ver que se han dictado un total de 364.000 condenas penales. De esas 364.000 condenas penales, 91.000 correspondían a ciudadanos extranjeros. Estos pronunciamientos penales son de delitos muy variados, pero ya lo que nos está dando una cifra aproximada al 20% de las condenas penales son cometidas por ciudadanos extranjeros. Vamos, el 20% de las condenas penales corresponden a delitos cometidos por ciudadanos extranjeros, mejor dicho. Si lo comparamos con la demografía que tienen la población extranjera también en el año 2017, aproximadamente es un 9,7% de la población actualmente residente en España son ciudadanos extranjeros, con lo cual podemos observar la diferencia que hay entre unos y otros. Si hacemos un análisis a través de los estudios de los últimos 10 años, la tasa de criminalidad que hay entre los ciudadanos españoles es aproximadamente del 0,6% y la tasa de criminalidad entre los ciudadanos extranjeros que residen en España es del 1,3%. Es decir, el doble prácticamente, el doble, porque tendríamos que hacer algún tipo de corrección para la pirámide demográfica en relación con también género y edad, pero prácticamente es el doble. ¿Es alarmante esta cifra? Pues no, porque para que se hagan una idea los espectadores, si hablamos de criminalidad dentro de los españoles, lo que estamos diciendo es que de cada 200 españoles existe potencialmente una persona que puede ser delincuente o que puede cometer delitos. Si eso lo trasladamos a lo que es la población extranjera que reside en España, hablamos de 2, es decir, que no estamos hablando de cifras alarmantes. Ahora, lo que sí que es cierto, y eso es incontestable, es que existe un nivel de comisión de delitos entre la población extranjera que es el doble entre la población española. ¿Eso qué supone con las cifras que antes habíamos dado? Que si fuese exactamente el número de delitos que cometen los extranjeros igual al número de delitos que cometen los ciudadanos españoles, tendríamos sobre 45.000 hechos delictivos menos que los que actualmente existen hoy. Esta es la situación general, pero ¿en qué tipo de delitos se deja notar más la presencia de ciudadanos extranjeros en España? Pues después tenemos una serie de tipología delictiva donde sí que es el fenómeno un tanto preocupante. Para hacer un análisis un poco a trazo grueso podemos dividir 3 tipologías de delito. Por un lado, lo que es la delincuencia organizada, y aquí, por ejemplo, todo el mundo lo puede entender, el tráfico de sustancias estupefacientes. Aquí los extranjeros, si nos ciframos a las estadísticas del año 2017, el 32% de las condenas penales correspondía a ciudadanos extranjeros. La cifra ha sido mucho más alta. Por ejemplo, en el año 2012 correspondía a un 45% de condenas la delincuencia atribuida a ciudadanos extranjeros. También en cuanto a la trata de seres humanos, especialmente en relación con la prostitución y también la inmigración ilegal, hay una sobrerepresentación también de ciudadanos extranjeros que han sido condenados por la comisión de este tipo de delitos. Por otro lado, también existe una representación de los delitos hurtos. En el año 2017 nos encontramos con que un 32% de los pronunciamientos penales corresponde o han recaído en contra de ciudadanos extranjeros. Los robos con fuerza suponen el 28% y los robos con violencia suponen el 27%. Pero quizás el dato más preocupante, o por lo menos de mi punto de vista más preocupante, son las sexuales. En este sentido, las agresiones sexuales tienen una característica porque se encuentran dentro de ellos las violaciones. Y en este sentido también las estadísticas lo que nos dice que en el año 2017 el 39% de las condenas penales corresponde a ciudadanos extranjeros, pero nuevamente el punto más álgido corresponde que en el año 2012 que hasta un 47% de las condenas penales han correspondido a ciudadanos extranjeros por la comisión de este tipo de delitos de agresiones sexuales. ¿Qué consecuencias acarrea a una persona extranjera cometer un delito en España? ¿Qué es lo que dice la ley?
la comisión de un delito en España, lógicamente la relación que tiene desde el punto de vista del derecho penal, pero también en cuanto a la comisión de delitos por parte de extranjeros, se contempla también en la ley de extranjería. Por un lado, en el artículo 57 de la Ley de Extranjería se contempla la expulsión de todo aquel extranjero que tenga antecedentes penales por la comisión de un delito doloso con una pena superior a 1 año de prisión, ya lo haya cometido en España o lo haya cometido fuera de España, pero siempre y cuando no se hayan cancelado los antecedentes penales. Es decir, hay un periodo de tiempo durante que los antecedentes penales están vigentes, transcurrido el cual, digamos que quedan cancelados. Pues bien, durante ese periodo de tiempo este extranjero está en España o se traslada a España, incurriría en una causa de expulsión. Por otro lado, si el delito lo comete en España, nos encontramos con una reacción de carácter penal. Se le someterá al correspondiente proceso penal con todas las garantías como cualquier otro justiciable, iguales derechos, iguales deberes. Pero en cuanto al extranjero existe una previsión especial que aparece recogida en el artículo 89 del Código Penal, que es la expulsión. Esta expulsión es como una medida sustitutiva de la pena que le pudiese imponer. Si nos encontramos con delitos, digamos, de menor gravedad, que la pena va a ser no muy importante y siempre que sea superior a 1 año de prisión, esta pena se va a sustituir por la expulsión. Es decir, el extranjero que haya cometido este tipo de delito se le echa fuera de España con la prohibición de regresar entre 5 y 10 años. Si el extranjero ha cometido un delito más grave, entonces lo que se le impondrá es un cumplimiento parcial de la pena por el tiempo que determine el juez, y en el momento que acceda al 3er grado o a la libertad condicional, en ese mismo momento también se le procede a su expulsión, siempre y cuando teniendo en cuenta también los límites que establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en que esta medida de expulsión tiene que ser proporcionada. Eso supone, por un lado, debemos valorar las circunstancias del hecho delictivo, la naturaleza y la gravedad, y por otro lado tenemos que tener en cuenta las circunstancias personales del extranjero que haya cometido el delito, principalmente la situación de arraigo y especialmente si tiene algún tipo de vínculo familiar en España, en cuyo caso se puede considerar proporcionada o desproporcionada la medida de expulsión en atención a la fuerza de estos vínculos que pueda tener el extranjero. Bueno, muchas cuestiones sin duda que esperamos volver a contar con usted para seguir tratando. Señor Recio, muchas gracias. Pues un placer estar con vosotros. Hasta luego. Y abrimos nuestra habitual sección de todos los viernes de Vida y Estilo, y para ello tenemos aquí con nosotros a nuestra periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, creo que hoy, ya que mañana son los Goya, traéis un tema muy interesante. Muy cinéfilo, sí señora. Además van a bajar un montón las temperaturas y qué mejor plan que escaparnos al cine en familia. Tenemos 3 películas, sobre todo, de entre todos los estrenos que vamos a tener este fin de semana, hay 3 películas que merece la pena destacar. La primera de ellas se llama Green Book, se traduce como Libro Verde. El Libro Verde era una guía que servía en los años 60 a los afroamericanos para poder viajar sin ningún problema por los Estados Unidos, y esta guía precisamente es la que utiliza en esta película un italoamericano, la palabra es complicada, un italoamericano para viajar con un afroamericano por todo Estados Unidos. El afroamericano es un pianista y entre ambos se va a fraguar una amistad muy simpática que nos arrancará más de una sonrisa, y sus personalidades van a cambiar de alguna manera. Parece interesante. Sí, es interesante, es una película muy interesante, pero hay otra que, si nos gusta la comedia, también nos puede llamar mucho la atención. Se llama Bajo el mismo techo, y a lo mejor han oído ustedes hablar de ella. Es una película dirigida por Juana Macías, una película española que protagonizan Silvia Abril y Jordi Sánchez. Estamos viendo las imágenes del tráiler de la película, una película muy divertida porque cuenta la historia de una pareja, de un matrimonio que se divorcia y no tiene suficiente fluidez económica como para comprarse propiedades separadas y tienen que vivir en la misma casa. Así que empiezan una batalla dentro de esa casa y digamos que se complica un poco la historia, pero es una comedia muy divertida. ¿Y cuál es la tercera? Y la tercera nos vamos con un drama. Teníamos una película americana, una película española y nos vamos con una francesa. Es un drama que nos recuerda un poquito a la nominadísima película Campeones, porque cuenta la historia de Martín, que es un entrenador de un equipo de baloncesto de personas con alguna deficiencia mental, y resulta que se encuentra en una tremenda crisis porque cuando se están preparando para los Juegos Paralímpicos de Sydney, nada más y nada menos,
los mejores jugadores de este equipo lo van a abandonar a su entrenador. Entonces él va a hacer todo lo que esté en su mano para poder recuperarlos. Es un drama, pero es una historia muy bonita que merece la pena ir a ver al cine este fin de semana, sin duda. 3 películas de las que además tú vas a ver una de ellas este fin de semana, Sí, me comentabas este antes. fin de semana, Ya sí. nos contarás qué tal. ¿Qué más planes nos ofreces para este fin de semana? Bueno, pues como decíamos, bajan muchísimo las temperaturas y siempre hay que prestar un poquito de atención a la salud. No vamos a poder salir a dar nuestros habituales paseos, como todos los fines de semana, pero sí que podemos practicar deporte en casa. El Pilates es un deporte que se puede hacer sin ningún tipo de profesora que esté al tanto de nosotros si lo hemos practicado antes y que tiene muchísimos beneficios, sobre todo a partir de los 50. ¿Qué beneficios podemos encontrar en el Pilates? Pues fundamentalmente que mejora la postura corporal, que mejora también la respiración, nos ayuda a combatir el estrés, a mejorar consecuentemente el sueño, facilita además o mejora el equilibrio y fortalece mucho la musculatura, que es esencial, sobre todo pues eso, cuando alcanzamos cierta edad, para sujetar nuestros huesos y nuestras articulaciones. Así que si no lo han probado todavía, es un deporte al que merece la pena acercarse este 2019 sin duda. Un deporte para todas las edades. Elisa García Falla, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la semana que viene. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con más programación especial durante todo este fin de semana, que ya les hemos ido avanzando en este informativo. Nosotros nos despedimos ya, pero volvemos el lunes con más información a las 8:30. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buen fin de semana.